Queridos hermanos, una noche llena de solemnidad, llena de luz, llena de la presencia misma de nuestro Señor en medio de nosotros. La palabra de Dios guía la correcta comprensión del misterio profundísimo que hoy celebramos y del impacto concreto que tiene en nuestras vidas. Porque por la fe, por la palabra y por la gracia, todos los cristianos de todos los tiempos son, por así decirlo, reconducidos al mismo y único momento de la venida del Hijo Eterno de Dios al mundo. Las condiciones se repiten una y otra vez, tanto entonces como hoy seguimos siendo sin Él ese pueblo que caminaba en tinieblas. Tanto entonces como hoy seguimos siendo ese pueblo sobre el cual de pronto resplandeció una gran luz para que nuestro caminar fuera llano, seguro, directo, firme. Si nos fijamos en la forma en la que San Lucas nos presenta el contexto histórico de la venida del Mesías de Dios a nuestro mundo, observaremos que las coordenadas son similares, con nuevos protagonistas sobre el mismo escenario que es la historia. Todo comienza con que ellos que estaban en Nazaret tienen que subir a Belén a empadronarse, porque el César quiere saber su riqueza, quiere conocer los números poblacionales en sus colonias para gravarlas con serios impuestos. En ese contexto de opresión, esta pequeña y futura familia se ve forzada a caminar 140 kilómetros en las condiciones en las que se hacían antes los viajes para ir a anotarse, para empadronarse en la ciudad de la casa paterna. Se nos dice que José, que era de la dinastía de David, tiene que ir a Belén. Ya desde ahí comienza la obra de Dios a mostrar cómo se sirve de los poderes humanos que creen a menudo manipular y controlar el mundo y la historia y no saben que están sirviendo al plan único de la salvación. Beit Lehem significa la casa del pan. Que Jesús, el pan de vida, haya nacido en Belén, comienza ya a indicarnos que las antiguas promesas han llegado a su cumplimiento, que realmente allí se nos dará sobre un pesebre el pan de vida que nos alimentará a todos. El pesebre es puesto simbólicamente como un altar de ofrecimiento. También es simbólico el hecho de que se diga casi de paso, pero con claridad, no hubo lugar para ellos en la posada. Por eso tuvieron que ir a este establo, a esta gruta, a esta cueva de pastores. Jesús niño viene asumiendo las coordenadas históricas, temporales, geográficas, culturales de su tiempo. Él mismo nace en esa pobreza, en esa sencillez, Él que después dirá de sí, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Viene totalmente desposeído, desvalido, como gustaba decir San Francisco de Asís, dependiendo de nosotros y sin embargo de manera contraria trayendo para nosotros todo. Miren lo que decía la profecía que se nos dijo en la primera lectura: un niño les ha nacido, Él trae sobre sus hombros el imperio, por contradictorio que parezca que un niño viene aquí a reinar por siempre. Y aparecen estos títulos que se aplican a Cristo de manera
perfecta. Él es para nosotros consejero admirable. Lo vemos en sus enseñanzas, en sus parábolas, en tanta cosa que nos enseñó. Él es para nosotros Dios poderoso, que no solo viene a curar la enfermedad, a perdonar el pecado, sino a vencer y a expulsar de nuestro mundo a aquel que nos hizo probar la muerte y sufrir los estragos del pecado. También se nos dice de Él que es príncipe de la paz. Le estaremos al final del año litúrgico celebrando como Rey eterno, Rey de la paz. Miren cómo estos títulos se aplican al Señor Jesús de manera perfecta, porque la profecía apuntaba hacia Él y la palabra de Dios lo que está buscando es que nuestra mirada espiritual se concentre en el pesebre. El que no tiene esa profundidad, el que no mira en los signos paupérrimos que nos presenta el portal de Belén, la obra de salvación, no va a ver más que una triste historia más de tantas que hay en este mundo. No advertirá ahí el Dios que viene a cambiar y a revolucionar los criterios de acción en este mundo. Las promesas del Mesías resulta que inician con un niño que depende totalmente de sus padres, con un ser humano aparentemente frágil que viene a ofrecérsenos con la fuerza del amor, que es una fuerza indestructible. Miremos también cómo este niño comienza inmediatamente a convidar luz, a convidar gracia, a convidar ternura y amor a todos los circundantes, comenzando con aquellos pastores que simbolizan personas de las periferias, pero principalmente personas pobres de corazón, capaces de creerle al anuncio del ángel, que le dice de este niño unas categorías que solo se aplicaban al emperador de Roma. Aquí está con ustedes el Salvador, el Mesías, el Señor. Y ellos tienen la capacidad de ir presurosos, como gusta poner San Lucas, la respuesta del hombre al llamado de Dios, la primera de todas, la Virgen María, ir presurosos al llamado de Dios, a la invitación a la salvación que se les hace a todos. También hay que tener esa mirada espiritual profunda para caer en la cuenta qué significa este curioso signo que les advierte el ángel. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Miren cómo, a final de cuentas, quien no puede tener ni una cuna sino el pesebre donde pastan las bestias, fajado en pañales, simboliza la pobreza humana, la desvalidez, la necesidad de los demás, de la generación anterior, de los propios padres y de toda la comunidad para subsistir. Con ello lo que se nos quiere indicar es que en el pesebre se da la conjunción perfecta de nuestra gran necesidad y de la infinita caridad de Dios que viene a asistirla en este Dios niño que se presenta y se entrega para nosotros por parte de sus amorosos padres. Allí en el pesebre está todo, está la caridad infinita de Dios por nosotros, está su tremenda solidaridad, está su deseo de acercarse a nuestra vida humana lo más posible, y no había otra forma más que hacerse como nosotros, hablar nuestro lenguaje, asumir nuestra cultura, padecer las dificultades y cruces de nuestra humanidad, probar también Él la muerte
y esa necesidad de que el Padre Celestial lo levante del abismo de la muerte. Con todo esto vemos la obra maravillosa y perennemente sorprendente de un Dios que gusta vencer los poderes del mundo con las pequeñeces, con aquello que parece insignificante y resulta ser primordial. Primero su madre, una jovencita de Israel, su padre, un hombre justo de aquel pueblo lleno de fe y de obediencia a la voluntad de Dios, y ahora un niño del cual se dicen maravillas venideras. Así entra Dios para tomar la historia desde abajo y revertirla y hacer del nuestro un mundo que Él le pondrá después un título tremendo: Reino de Dios. Deja de ser el principado y el dominio de la maldad para que se establezca desde ya el reinado de Dios entre nosotros. Todo esto tenemos que ver en esta noche, al ver al niño, al ver el pesebre, al ver estos signos pobres que no son más que unirse el cielo con la tierra. Como bien lo puso el Papa Francisco, hoy que nos nace el Señor Jesús, nosotros nacemos para el cielo. Él nace para la tierra para que nazcamos nosotros para el cielo. O como gustaba decir San Agustín, Dios se hace hombre para que nosotros lleguemos a ser como Él. ¿A qué nos mueve, a qué nos sacude este evento que tiene una tremenda seriedad? A esto que nos decía San Pablo en la segunda lectura, queridos hermanos, en adelante, si Dios ha mostrado su misterio ante ustedes, si Dios se ha acercado de esta manera tremenda a sus vidas, renunciemos a una vida sin religión, a quitar a Dios de nuestro mundo y horizonte. Optemos por una vida en la que Dios vaya siempre por delante. El ejemplo es este Dios niño que, obediente en la eternidad a su Padre, dice: sacrificios y holocaustos no quisiste, en cambio me diste un cuerpo y dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Desde el pesebre hasta la cruz, el Señor Jesús vive para su Padre, está vertido, referido hacia Él, y ahí está la clave, el secreto de su tremendo poder, de su amor, de su fe, de su obediencia. Miren cómo concluye San Pablo esa segunda lectura: hermanos, dedíquense fervorosamente a practicar el bien. Esa es la forma en la que podemos corresponder mínimamente a la grandiosidad del amor de Dios por nosotros. Que todos tengamos en esta Navidad, queridos hermanos, esa fuerza del amor de Dios que irradia su presencia entre nosotros. Ya está Él con nosotros. No vino momentáneamente, vino para instalarse, o como dirá mañana la palabra de Dios, para poner su tienda junto con nosotros, establecer con nosotros su morada. Vino pues para acompañarnos siempre, y en este hermoso sacramento Él cumple su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor acompaña nuestra vida con sus grandezas y sus miserias, con sus alegrías y sus tremendos dolores. Eso significa el pesebre, el Dios vecino a tu vida, el Dios que ha querido empezar a caminar contigo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, que ha venido a quedarse para siempre. Que nuestro corazón mire esto en el pesebre, se llene de ese mismo amor que contagia y busque realmente agradar a este niño, haciendo Navidad en todas partes, con un cambio de vida, con un ánimo mejor, con un trato interpersonal adecuado al reino que vino a instaurar Jesús. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe.